Bienvenidos al manual de configuración del control de acceso AC400. Entrar en modo programación y cambiar código maestro. Vamos a entrar en el modo programación. Teclea el código maestro. Por defecto es asterisco, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y almohadilla. Al entrar en el modo configuración, el aro de luz LED debe parpadear en verde. Ahora cambiaremos el código maestro por uno personalizado de 6 dígitos. Para ello, pulsa 0 y almohadilla. A continuación, introduce tu nuevo código. En este ejemplo, usaremos 654321. Pulsa almohadilla para confirmar y repite el mismo código seguido de almohadilla para guardarlo. Para finalizar, pulsa el asterisco y comprueba que el nuevo código maestro funciona correctamente. Añadir huella. Vamos a añadir una huella al sistema. Para hacerlo, entra de nuevo en el modo programación introduciendo el código maestro. A continuación, pulsa 1 y almohadilla. El aro de luz debe mostrarse en verde y rojo. Coloca el dedo en el lector y espera a que el aro se ilumine en azul. Cuando la luz azul desaparezca y el AC400 emita un pitido, retira el dedo. Repite este proceso 3 veces para completar el registro. Una vez hecho, pulsa almohadilla para confirmar. Sal del modo programación pulsando el asterisco y verifica que la huella ha quedado registrada correctamente. Añadir tarjeta. Vamos a añadir una tarjeta al sistema. Accede al modo programación introduciendo el código maestro. Pulsa 1 y almohadilla. El aro de luz debe mostrarse en verde y rojo. Coloca la tarjeta sobre el lector. Cuando escuches el pitido, retírala y pulsa almohadilla para confirmar. Este mismo proceso sirve también para llaveros tag. Pulsa el asterisco para salir y realiza una prueba para confirmar que la tarjeta funciona correctamente. Añadir código de apertura. Vamos a añadir un código al sistema. Entra en modo programación con el código maestro. Pulsa 1 y almohadilla. El aro de luz se mostrará en verde y rojo. Introduce el código deseado, entre 4 y 6 dígitos. En este ejemplo, 1989. Pulsa almohadilla para confirmar. Pulsa el asterisco para volver al modo normal y comprueba que el acceso funciona como esperas. Siempre que accedamos con el código, tendremos que introducir el código y pulsar almohadilla para confirmar el acceso. Asignar a un usuario. Vamos a asignar un método de acceso a un usuario concreto. Entra en modo programación con el código maestro. Pulsa 10 y almohadilla. Introduce el número de usuario, en este caso el 30, y pulsa almohadilla. A continuación, presenta la tarjeta, huella o introduce el código. El proceso es el mismo para cualquiera de los 3 métodos. Lo registrado quedará enlazado al usuario número 30. Sal del menú pulsando el asterisco y verifica que la asignación se ha realizado correctamente. Ajustar tiempo de apertura. Vamos a ajustar el tiempo de apertura. Accede al modo programación con el código maestro. Pulsa 3 y almohadilla. Introduce el tiempo deseado, entre 0 y 180 segundos. En este caso, 5 segundos, y confirma con almohadilla. Pulsa el asterisco para salir y comprueba que el tiempo de apertura es el configurado. Cambiar modo de la puerta. Vamos a cambiar el modo de funcionamiento. Hasta ahora, el equipo se abría y se cerraba automáticamente. Ahora configuraremos apertura mantenida. Entra en modo programación. Pulsa 3 almohadilla, seguido de 9, 9, 9, 9 y almohadilla. Pulsa el asterisco para salir y comprueba que la puerta permanece abierta tras el acceso. Para cerrarla, deberemos volver a usar el método de acceso. Activar, desactivar sonido. Vamos a gestionar el sonido del teclado. Entra en modo programación con el código maestro. Para desactivar el sonido, pulsa 6 almohadilla. 0 almohadilla. Pulsa 2 veces el asterisco para salir y comprueba que el teclado ya no emite sonido. Para volver a activarlo, entra de nuevo en modo programación.
Pulsa 6 almohadilla, 1 almohadilla. Sal del menú pulsando el asterisco y verifica que el sonido vuelve a estar activo. Gestionar alarma. Vamos a configurar la alarma. Accede al modo programación introduciendo el código maestro. A continuación, pulsa 30 y almohadilla. Introduce el tiempo deseado, entre 0 y 3 minutos. Pulsa el asterisco para salir y comprueba que el ajuste se ha aplicado correctamente. La alarma se activará cuando la puerta permanezca abierta durante más de 1 minuto, y el tiempo que hayas configurado será la duración de dicha alarma. Eliminar métodos de acceso. Vamos a eliminar métodos de acceso. Entra en modo programación. Para eliminar todos los registros, pulsa 2 almohadilla, seguido del código maestro y almohadilla. Para eliminar un acceso concreto, pulsa 2 almohadilla y repite el proceso de registro del método que quieres borrar. Pulsa almohadilla para confirmar. Pulsa el asterisco para salir y comprueba que el acceso eliminado ya no funciona.